Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. Carta guía, carta de consejo con el oráculo para esta semana, mi querido Géminis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Muy bien. Vamos a ver qué te dice, ¿vale, corazón? Dice, plenitud. El número 39 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si tú te das cuenta, pero tengo que poner una imagen aquí, es que si no YouTube me veta, Géminis. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale, el lapicero, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, un momento. No, lo voy a tapar con mi dedo, ya está. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que representa lo que es una mujer, pero aquí hay como una esfera de luz, ¿vale? Está como Dios lo trajo al mundo, sinceramente. Y el mensaje dice plenitud. Siento, mi querido Géminis, que en esta semana te vas a sentir, como se dice, agradecida, agradecido. Siento como que vas a tener calma. O simplemente vas a tener ganas de hacer proyectos, de hacer sueños, de crecer, mi querido Géminis. Siento esto. Siento que inclusive te vas a sentir agradecido y agradecida por Dios, por el universo. Como que hay algo que te va a recargar de buena energía, de buena vibra. Hay algo que te va a hacer muy feliz, cariño. Y esta imagen es muy interesante porque es una persona. Es una mujer que está como Dios lo trajo al mundo, tiene lo que es en su mano una esfera de luz y aquí en su frente es como que estuviera lo que es el tercer ojo, esa evolución espiritual, tu intuición, Géminis, tu intuición, el poder de hacer las cosas también. Todo lo que tú te plantees, todo lo que tú desees, tanto para tu persona como también para el resto, mi querido Géminis, va a ser positivo lo que es en tu vida. Entonces, es una semana de suerte para ti, cariño. Vamos a ver signos, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es Virgo, me sale Cáncer, Capricornio, Leo, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis, iniciales, corazón. Vamos a ver. La letra E, la letra W o M, la letra Z, la letra Y, la letra H, la letra P y la letra Q, Géminis. Muy bien. Quiero sacar lo que es carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Géminis. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Vale. Yo quiero que tú mires la imagen. ¿Tú has visto alguna vez Piratas del Caribe, cariño? En la cual el capitán, creo que se llamaba Jack Sparrow, creo que era, ¿no? No me acuerdo muy bien. Si te das cuenta, aquí está representado como si fuera el capitán, cariño, de esa embarcación, de su velero. Y representa lo que es la carta del Rey de Oros, cariño. Quiere decir, mi querido Géminis, que tú formas un papel muy importante para el crecimiento de una persona, para el crecimiento de un proyecto, para que salga adelante la familia, tu entorno, tu hogar, tu mundo, Géminis. Es como que tú fueras un pilar, es como que tú fueras la gran sacerdotisa, el gran sacerdote, en la cual eres un ejemplo a seguir. Eso es lo que te está diciendo, un ejemplo a seguir, mi querido Géminis, porque es una carta bonita. Es una carta como si tú fueras un profesor, una profesora, como si tú fueras una persona, cariño, en la cual muchas personas te piden lo que es consejos, en la cual ven en tu vida una manera de vivir. O sea, eres admirado y admirada por los demás. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, vamos a ver. La carta del 9 de copas. Y al costado la carta de la reina de copas. Vale.
Yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que esta situación lleva a que posiblemente muchas personas quieran como que estar más cerca de ustedes. A lo mejor de repente, corazón, inclusive hay propuestas aquí. Propuestas de pareja, de relación, o de repente muchas personas se sienten como protegidos o protegidas con ustedes, mi querido Géminis. Porque esta es una carta del 9 de copas. Es como si fuera gula de amor, pero es algo bueno. En esta ocasión es algo bueno, porque tenemos la carta de la reina de copas, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú vas a dar confianza. Confianza de repente para que una persona se sienta muy seguro, muy segura de sí mismo, de sus proyectos. Te van a pedir consejos, se van a sentir bien contigo, mi querido Géminis. Vas a brillar. Esta semana vas a brillar, cariño. Como que la gente va a decir, wow, Géminis, no pensaba que ibas a hacer esta sorpresa. Wow, Géminis, te veo más radiante, más hermoso, más hermosa. ¿Qué te has hecho, cariño? Etcétera, etcétera. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Es una lectura muy buena, sinceramente, y viniendo de ustedes, Géminis, una lectura muy buena. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta también del caballero de bastos. Y al costado la carta del 6 de oros. Muy bien, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que inclusive de repente hay personas que quizás van a querer como, vamos a suponer, como querer llamar tu atención o reconquistarte, quizás también con la parte económica. Alguien te va a hacer lo que es una sorpresa, un regalo, una persona va a estar muy atento, muy atenta contigo, como que tú formas un papel clave para la vida de ellos. Y aquí es como que te quieren consentir, Géminis, como que quieren de repente hacerte sentir especial, mi querido Géminis. Vamos a seguir, corazón. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Y al costado tenemos lo que es la carta de la justicia, la carta del 3 de espadas, y cierras con la carta, cariño, de la rueda. Muy bien. Géminis. Yo lo que siento, mi querido Géminis, corazón, siento que muchas personas posiblemente esto como que le va a causar algún tipo de incomodidad. Quiere decir, cariño, como es una semana en la cual todo el mundo va a querer estar lo que es a tu lado, todo el mundo te va a estar admirando, muchas personas vienen como con esa mala leche, como con esa mala energía, como querer de repente hacer justicia, como que a lo mejor de repente piensan que tú no te mereces esto, cariño, porque la carta de la justicia está al costado de la carta del 3 de espadas. Y muchos de ustedes, Géminis, como tu energía es diferente, tú me dices, Richard, ¿para qué me voy a complicar la vida si tú mismo me estás diciendo que en esta semana todo el mundo va a querer estar lo que es a mis pies? Es la verdad. Es la verdad. ¿Para qué vas a hacer caso? Perro que ladra no muerde, cariño. Ignóralos. Ignóralos, corazón. Una reina como tú o un rey, cariño, no tiene por qué perder tiempo con sus súbditos. Con tus súbditos, no, Géminis. Tú no tienes por qué rebajarte ante ellos, porque tú estás en un escalón más. Ellos que ladren, ellos que te critiquen, que digan lo que quieran, Géminis, y tú continúa con tu vida. Te das un sacudón, cariño, como si fueras el pavo real. Te das un sacudón y fuera los piojos, fuera las garrapatas, fuera las pulgas, cariño. Entonces, ignóralos, porque van a estar cuchicheando, van a estar hablando. ¿Por qué a Géminis lo veo diferente? ¿Por qué Géminis prácticamente lo veo como que está con esa energía? ¿Por qué está sonriendo? Cariño, hay muchas personas, Géminis, que están así, pendiente de ustedes. Es como que estuvieran esperando que la gran montaña caiga, cariño. Pero esa gran montaña no va a caer porque tu estructura no es piedra, tu estructura es acero. Acero, mi querido Géminis. Eso es lo que me están diciendo las energías. Pero hay muchas personas que están así viendo cuándo cae la víbora, cuándo cae la cascabel, cariño, para que te pisen la cabeza ahí, corazón. Pero no van a poder contigo. Este es el punto.
Entonces, mi querido Géminis, aunque los perros ladren, tú simplemente ocúpate de tu familia, de tus hijos, de tu vida, de tu entorno, mi querida cascabel, cariño. Hay algo que va a causar envidia, hay algo que va a causar celos, o posiblemente ya está causando, cariño. Vamos a continuar, corazón, mi cascabel. Te noto poderosa y poderoso, cariño. ¿Tú has hecho arroz? ¿Tú has hecho arroz, cariño? ¿Tú has hecho arroz? Richard, ¿qué significa tú has hecho arroz? Hoy de verdad eres una niña inocente. ¿Tú has comido? ¿Me entiendes ahora sí? ¿Tú has comido, cariño? ¿No es normal? ¿No es normal que estés irradiando tanta belleza, tanta juventud? Tú has comido un colágeno, cariño. Eso es. Aquí en España dicen, ¿tú has hecho arroz? ¿Tú has hecho arroz? ¿Será porque a lo mejor de repente, yo qué sé, no es como en Latinoamérica que el arroz es tan común para comerlo aquí? Aquí se come lo que es en paella, arroz negro, yo qué sé, cariño, un arroz caldoso, ¿no? Pero son platos, ¿cómo te puedo decir? Como si en Perú comiéramos una gran parrillada, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, son platos fuertes y a la vez son platos especiales, mucha preparación también. Por eso que dicen, ¿tú has hecho arroz? ¿Tú has hecho arroz? Tú has comido, Géminis, tú has comido un colágeno, no es normal. A ver, vamos a ver qué me quieren decir, cariño, tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Tenemos lo que es la carta de El Soñador. El arcángel Metatrón. Un acto de fe, sé fiel a tus sueños, ocasiones inesperadas se perfilan lo que es en el horizonte. La fe mueve montañas, mi querido Géminis. Si tú tienes fe de que algo va a salir bien, si tú tienes fe que una persona viene, si tú tienes fe, cariño, que muy pronto las cosas van a cambiar lo que es a tu favor, tenlo por seguro que va a ser así, cariño. Si tú tienes un sueño, recuerda que tú vas a estar irradiando mucha luz. Recuerda, ¿vale? Pongo el dedito. Vas a estar irradiando mucha luz, mi querido Géminis. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, ay, Richard, por Dios, quiero abrir lo que es mi salón de belleza, Richard. He terminado el curso, ¿vale? De cosmetología. Es cierto que he quemado muchas cabezas, Richard, pero me hace ilusión. Me hace ilusión. Y de repente, yo qué sé, cariño, te dicen por ahí, pues tus vecinos o tu familia, no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Muy riesgoso, te van a demandar. Tú todavía no llegas con el tinte adecuado, Géminis, ¿vale? Mira que toda tu familia está calvo y calva por tu culpa, porque lo has hecho mal. Pero algo en tu corazón te dice, ahora es el momento. Ahora es el momento, aunque sea voy a cobrar barato o gratis para seguir aprendiendo, pero ahora es el momento. Pero las personas de tu entorno te dicen, no, cariño. Este mundo está hecho de soñadores, de personas que se arriesgan, de personas que hacen caso a su intuición, de personas que no tienen miedo a los retos, Géminis. Tú piensas, mi querido Géminis, que si yo de repente no fuera una persona soñador y soñadora o que me gustan los retos, ¿yo estaría aquí contigo hablando, Géminis? Mira, corazón, vamos a ser realistas, Géminis. Aquí en España, mínimo, para poder vivir lo que es en una habitación, tú tienes que tener tus 1.300 euros, mínimo, 1.300 euros, que en Perú es como 5.000 soles. Sí o sí. Si tú no tienes ese dinero, cariño, pues te vas a la calle, ya está. Entonces, pero mi querido Géminis, yo a pesar de eso, abrí lo que es el canal, empecé a ver que estaba funcionando y dije, si lo pongo más horas, más dedicación, esto me va a ir bien, me va a ir de maravillas. Y miren que aquí en España, cariño, todo está regularizado. Hay que ser autónomos para poder ser youtubers aquí. No es como en otros países, cariño. Entonces, mi querido Géminis, yo me lancé y aquí estoy. Aquí estoy pataleando, a veces con mis achaques de mi nariz, a veces con mi estrés, pero aquí estoy, Géminis. Llevo 4 años, 4 años, cariño, sobreviviendo en Europa, viviendo de YouTube. Entonces, corazón, si yo pude, tú también puedes, mi cascabel.
Tú también puedes, corazón. Entonces, lo que digan los demás, que te entre por aquí, que te salga por aquí, cariño. Arriésgate. Y si tú me dices, Richard, y si no funciona, pues ya está. Al menos lo has intentado. Trabajo siempre va a aparecer, cariño. Trabajo siempre va a aparecer, mi querido Géminis. Pero el que no arriesga no gana. ¿Qué estás esperando, cariño? ¿Ser rico? ¿Ser rica? No. Arriésgate, cascabel. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? El tarot de la New, cariño, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Ay, por Dios, mi cuello, ¿cómo está? Ya está. A ver, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, la carta también del 10 de bastos, la carta del 5 de espadas, y cierras con la carta de la reina de espadas o el rey de espadas. Géminis, cariño, mira. Mira, yo no te conozco así face to face, cariño, pero ustedes son punteros en mi canal, Géminis. Imagínate que yo soy tu hermano, yo qué sé, cariño, tu madre, la pesada que siempre te pone en tu lugar, o tu padre, el renegón, da igual, cariño. Imagínate, te voy a hablar de corazón, Géminis. Yo veo, mi querido Géminis, que muchas veces tú tienes como una soledad, como una tristeza en tu corazón. Quizá de repente, cariño, porque confiaste mucho en una relación, en una persona, porque entregaste lo que es tu corazón a una persona. Pero mi querido Géminis, ¿a quién no nos han puesto los cuernos algún día? ¿Quién no ha fracasado lo que es en una relación algún día? Todos, cariño, todos. Pero lo que yo veo aquí, mi querido Géminis, es como que a ti se te ha quedado como muy grabado ese dolor, esa decepción, ese resentimiento, Géminis. Y si tú, mi querido Géminis, no superas esto, pues lamentablemente, corazón, te lo vas a pasar siempre llorando, lamentándote o triste, o te vas a quedar solo y sola con tus 2 copazos de vino, 50 gatos, cariño, que un día te comerán. Es así. Te lo digo así, Géminis. ¿Por qué te digo esto, corazón? Y yo te quiero. Yo no lo hago para que me diga, Richard, te estás burlando de mí. Yo no me burlo de ti, cariño, porque a mí también me han puesto los cuernos. Y lo digo con orgullo. Pesan, cariño. Y te queda así, te da tortícolis y todo. Pesa, cariño. Pero mira. Mira esta carta, cariño. ¿Te recuerda a alguien, Géminis? ¿Te recuerda a alguien, cariño? Te recuerda a ti. Mira cómo estás solo, cómo estás sola. Se levanta lo que es en la madrugada. Mira, no puedes volver a rehacer tu vida, una relación, una historia. Ahora de repente tienes fuerza, ahora de repente eres joven, cariño. Y dirás, bueno, Richard, estando solo y sola, pues estoy bien. Sí, seguro que sí, cariño, seguro que sí. En eso no te discuto, cariño. En eso no te discuto. Pero si se presenta una persona que quiere compartir los años de su vida contigo, ¿por qué no te das una oportunidad, cariño? ¿Por qué no te das una oportunidad? Un compañero, una compañera que te diga, ¿cómo estás, mi cascabel? ¿Cómo va ese veneno? ¿Cómo va ese veneno, mi anaconda? Yo qué sé, corazón. Pero yo veo que tú es como que te centras en la traición, en el engaño, en lo que te han hecho y te cierras a las oportunidades, mi querido Géminis. Entonces, corazón, si tú no te ayudas, ni las cartas, ni yo, ni Papá Dios te podrá ayudar, porque todo es libre albedrío. Entonces, ¿por qué no te das una oportunidad de ser feliz? Y no es necesario que ahora salgas como loca, como loco buscando hombre. Richard, necesito carne. Entre más grande, mejor, Richard. No, simplemente empieza a arreglarte, empieza a salir, queda con tu familia, en las reuniones, en los compromisos. Mímate, consiéntete, mi querido Géminis. Que ya no se te forme un mundo los problemas, porque a veces eres muy impulsiva, muy impulsivo, cariño. Por eso te digo víbora, por eso que te digo víbora. Cuando, cariño, sientes que te van a atacar, te enroscas y ahí estás, en plan venenosa, cariño. Date una oportunidad.
Deja a un lado los rencores, deja a un lado los resentimientos, trata de no tomarte las cosas tan a pecho, Géminis. Vive cada minuto, cada instante de tu vida, Géminis, porque el tiempo pasa y luego te das cuenta y dices, ¿qué cosa he hecho con mi vida? Habiendo tanta carne, Richard, por Dios, si tú lo hubieras visto, Richard, venosos, de tanto ir al gimnasio, enorme, Richard, 23 centímetros, su corazón, el corazón mide 23 centímetros, ¿vale? 23 centímetros, Richard, de su corazón, cariño. Y luego te das cuenta cuando ya estás prácticamente toda pellejuda, todo pellejudo, Richard, ya no tengo ganas, Richard, de verdad, me duelen los huesos, Richard. ¿Por qué no aprovechaste en su momento, Cascabel? ¿Por qué no viviste tu momento, Cascabel? No hay nada de malo de que tú te diviertas. No hay nada de malo de que tú seas feliz. Eso no es pecado, cariño. El día que tú llegues a Papá Dios te va a decir, ¿qué has hecho con tu vida, Cascabel? ¿Qué vas a decir tú? ¿Todo este tiempo estaba renegando porque Pepelucho me sacó los cuernos o simplemente porque la gente no me entendía? Ah, pero aparecieron muchas personas en tu vida. Ya, pero yo ya no creo en el amor. Entonces no es mi culpa que tú hayas sido infeliz. ¿Me entiendes, Géminis? Eso es lo que te quiero decir. Y no me botes veneno. No me botes veneno porque te conozco, Cascabel. Te conozco. ¿Quién es esta cucaracha para que me diga esto? Te conozco. Cuando quieres ser venenosa, eres muy venenosa, cariño. Muy venenosa. Entonces, tranquilo, tranquila. Imagínate que soy yo que sé, corazón, ese tu amigo, el que tiene la lengua larga, cariño, el que te dice las cosas en tu cara pelada. Imagínate que luego recapacitas. Tú luego recapacitas, cariño. A veces si no que eres muy impulsiva, muy impulsivo. Por eso que te digo cascabel, ¿vale? Porque a la mínima ya quieres botar veneno ya. Pero luego recapacitas, reaccionas. Dentro de lo que cabe esta cucaracha, sinceramente, Tarot las cartas no mienten, dice la verdad. Me lo está diciendo en mi cara pelada, pero que no se entere, que no se entere. Poquito a poquito voy a cambiar, pero que no se entere esa rata de Tarot las cartas no mienten. Ay, por Dios, cariño, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, no soy tu enemigo, Cascabel. Mételo en tu cabeza, no soy tu enemigo, Cascabel. Es que de verdad, cuidado que la chancla todavía no lo bautizo. Cuidado que la chancla todavía no lo bautizo. Muy bien. Vamos a ver, ya te di mi sermón, cariño, para algunos no les gusta, porque ya los conozco. A Géminis nadie le da orden, porque así son, y no me digan que no, así son. A veces cuando se encierran en su mundo, sinceramente, no hay quien te saque de ahí. Pero bueno, poquito a poquito vas a entender. Vamos a ver las características, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, me dice. La carta del 8 de oros. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Hay una persona que te tiene que dar lo que es una noticia o un mensaje, cariño, dentro de 8 o 28 días, o a lo mejor te encuentras con una persona. La carta también de la sota de bastos. Sientes una conexión muy importante con una persona de elemento fuego, como también puede ser de cualquier otro signo. No superan los 40 años, ¿vale? Últimamente te noto que te va el colágeno, cariño. Últimamente, no sé qué está pasando en ti, sinceramente. Piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga un poco de canas, también no se pinta, ¿vale? Vive lo que es en una isla o en un lugar donde el terreno es un poco árido, como que no llueve mucho en ese sitio. La carta de 5 de copas, hay una persona de elemento agua que posiblemente te va a pedir lo que es una oportunidad o que lo escuches. Piel blanca, cabello negro, ojitos un poquito rasgados, puede ser cualquier otro signo. Pero parece que alguien quiere ponerse en contacto contigo, mi querido Géminis. Aprovecha las oportunidades, corazón, porque luego ya no vas a tener dientes, cariño, y por más que quieras comerte lo que es yo que sé un solomillo, no podrás, corazón, tendrán que darte comida de bebé. Es esto, ¿vale? Entonces, corazón, y la comida de bebé no tiene ni sabor, nada, es desabrido, cariño. Yo he comido, cuando me sacaron la muela del juicio, estuve comiendo 2 días comida de bebé, cariño. Bendiciones, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo y espero que te guste mi consejo. Te quiero, Géminis.